Hola y bienvenidos a la sexta clase de preparación para el examen de la ciudadanía para los que califiquen en español. Como de costumbre, vamos a practicar y explicar sobre algunas de las preguntas que les va a tocar hacer en su entrevista, en su examen. Voy a hacer la pregunta primero en voz alta, como en la entrevista le va a tocar, y va a contestar usted en voz alta, si puede, antes de que le muestre la página escrita. Digo, la pregunta escrita. Ok, comencemos. Había 13 estados originales. Nombre 5. Dígalo si saben. Había 13 estados originales. Nombre 5. Aquí vienen. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. Los puede hacer con acento como Nuevo Jersey, por ejemplo, y debe contar. Les voy a dar una pista que funciona para muchas personas porque hay menos que aprender. Hay que saber 5 de los estados originales. Pues si se fijan, hay New Hampshire, hay New York y hay New Jersey. Todos comienzan con New o nuevo. Especialmente si conocen los estados del este de los Estados Unidos, a lo mejor ya saben algo de ellos. Todo el mundo ha oído de New York, por ejemplo. Y ahora otra pista. En North Carolina y hay South Carolina. Carolina del Norte, Carolina del Sur. Y ahí ya tiene los 5. New Hampshire, New York, New Jersey, North Carolina, South Carolina. Es una opción, pero usted debe hacer lo que necesita hacer para aprenderse 5 que va a recordar. ¿Ya? Esto es solamente una opción que les gusta a mucha gente. Siguiente pregunta. ¿Qué documento patrio o fundamental se redactó en 1787? Conteste si sabe. ¿Qué documento patrio se redactó en 1787? ¿Saben? Aquí sí hay que saber el año, porque es cuando se escribió la Constitución. 1787. Hay que aprender ideas y conceptos, no enfocarse en palabras, porque no hay una traducción oficial. Entonces, su intérprete a lo mejor en vez de decir
redactó va a decir se escribió. ¿Cuál documento fundacional se escribió en 1787? ¿Ya? Entonces lo esencial es que están hablando de un documento que se escribió en 1787. Sabiendo esos conceptos, hay que saber qué es la Constitución. Siguiente. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. ¿Ya contestó? Me está esperando. Los documentos o los escritos conocidos como los documentos federalistas o los papeles federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución. Nombre uno de los autores. Hay 4 opciones. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay o Publius. Publius no fue el nombre verdadero de ellos, sino que fue un apodo de escritor. Acuérdense que cuando algo viene entre paréntesis es opcional. Puede decir James Madison o Madison, Alexander Hamilton o Hamilton, John Jay o Jay. Y vale. Siguiente pregunta. ¿Por qué el federalista o los documentos federalistas es tan importante? ¿Por qué el federalista, los documentos federalistas que acabamos de nombrar en la pregunta anterior, es tan importante? Pues en la otra pregunta les dieron respuesta. Pero hay más de un modo de contestar. Ayudó a las personas a comprender la Constitución, porque se escribió en el Congreso, pero los estados tenían que votar para aprobarlo. Entonces la gente tenía que entender de qué se trataba. Entonces, estos ensayos se escribieron para apoyar la Constitución. Siguiente. Aquí vamos a hablar de varios famosos de la historia, por lo menos famosos en los Estados Unidos. Benjamin Franklin es reconocido por varias cosas. Nombre una de ellas. Y sí va a necesitar estudiar un poco para saber algo de estas figuras históricas, porque no sabe cuál le puede tocar. Benjamin Franklin es reconocido por varias cosas. Nombre una de ellas. No tiene que recitar toda la lista. Él estableció la primera biblioteca pública en los Estados Unidos. Fue el primer director del correo, del Post Office. Colaboró en la redacción de la Declaración de la Independencia. Pues ya sabemos que Thomas Jefferson tiene crédito, pero en realidad hubo un comité y Benjamin Franklin fue miembro de ese comité.
Y Franklin fue un inventor. Entre otras cosas, ayudó a comprobar que los rayos son eléctricos. Fue diplomático. Creo que era embajador a Francia. Más apréndese una de estas cosas para responder si le toca contestar sobre Benjamin Franklin. Siguiente pregunta, muy parecida. George Washington es reconocido por varias cosas. Nombre una de ellas. Él sí es más famoso todavía que Benjamin Franklin. Yo creo que ya sabe una de las cosas porque una de las razones por las cuales es famoso. La siguiente pregunta es muy parecida. George Washington es reconocido por varias cosas. Nombre una de ellas. Repitiéndola. Como ven, tenía estrellita. Así que se considera importante para que los de 65 de edad y 20 con residencia permanente lo tienen que estudiar. Hay varios modos de contestar, pero nomás tienen que aprenderse una de las respuestas. Fue uno de los fundadores de la patria. En inglés dicen founding fathers, entonces su intérprete a lo mejor va a decir padres de la nación o padres fundadores, algo así. Acuérdese, son conceptos que tienen que entender, no solamente aprender palabras. Fue el primer presidente de los Estados Unidos. Yo creo que es la respuesta más obvia. Fue general del ejército continental, o sea, él dirigió la guerra contra los británicos en la revolución. Fue presidente de la Convención Constitucional. O sea, cuando el Congreso escribió la Constitución, él estaba a cargo. Siguiente pregunta. Thomas Jefferson es reconocido por varias cosas. Nombre una de ellas. Como les comenté, son varias personas de la historia. Tienen que aprender algo de todos ellos porque no sabe cuál pregunta le va a tocar. A ver, ¿qué hizo Thomas Jefferson? Vamos a ver. Nomás tienen que memorizar una cosa que ya lo hemos estudiado. Redactó la Declaración de la Independencia, que ya lo han de saber. Fue el tercer presidente. Duplicó el tamaño de los Estados Unidos, porque él era presidente cuando Estados Unidos compró el territorio de Luisiana a Francia, que sale en otra pregunta también. Fue el primer secretario de Estado en el gabinete de George Washington. Yo creo que la respuesta más mencionada es esta, que escribió la Declaración de Independencia. También fundó la Universidad de Virginia. Redactó el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa. Siguiente. James Madison es reconocido
por varias cosas. Nombre una de ellas. Ya lo hicieron. Ya saben. Ahí les va. Lo conocemos como el padre de la Constitución, porque su influencia fue muy grande en escribir y pasar la Constitución. Acuérdese que nomás tiene que memorizar una cosa. Fue el cuarto presidente después de Thomas Jefferson. Fue presidente durante la guerra de 1812 contra Inglaterra. Fue uno de los escritores del Federalista o los documentos federalistas o los papeles federalistas, como se puede traducir. Siguiente. Alexander Hamilton es reconocido por varias cosas. Nombre una de ellas. Y son muchas figuras de la historia que ya incluyeron en el examen. Alexander Hamilton. Hay una obra musical de teatro muy popular en estos últimos años sobre su vida. Pero eso no es la respuesta. Algo de la historia deben saber. Fue el primer secretario del Tesoro en el gabinete de George Washington. También fue uno de los escritores del Federalista, o sea, los documentos o papeles federalistas. Si lo traducen literalmente del inglés, The Federalist Papers, se traduce los papeles federalistas. Eran varios ensayos. Colaboró en la creación del primer banco de Estados Unidos, un banco nacional. Fue un auxiliar del general George Washington. O sea, durante la revolución contra Gran Bretaña, él fue asistente de George Washington en el ejército. Y fue miembro del Congreso Continental. Siguiente pregunta que ya mencionamos. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Ya saben? Pueden decir el territorio de Luisiana o pueden decir simplemente Luisiana. No es tan importante pensar en el año, porque lo esencial, ¿qué territorio Estados Unidos compró de Francia? Que fue solamente Luisiana. No es tan importante saber el año en este caso. En otras preguntas sí, pero en este caso no. Siguiente pregunta. Ya salimos de las personas y entramos a otros asuntos de la historia. Mencione una guerra en la que los Estados Unidos peleó durante los años de los 1800. O sea, durante ese siglo. Una guerra donde peleó los Estados Unidos durante los años de los 1800. 1800s. No, cuando dicen 1800, no piensen en una guerra muy reciente.
Pueden decir la guerra de 1812, la guerra entre México y Estados Unidos, la guerra civil, la guerra entre España y los Estados Unidos, siguiente pregunta. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Dígalo en voz alta, por favor. La guerra entre el norte y el sur en los Estados Unidos. Y es la guerra civil. Pues ya sabemos que en cualquier país puede haber una guerra civil. Pero aquí cuando hablamos de la historia de los Estados Unidos, solamente hay una nombrada así, y es la guerra civil. Siguiente pregunta. La guerra civil estuvo compuesta por varios acontecimientos. Nombre una de ellas. Sí, hubo varios eventos importantes relacionados con la guerra civil. Quieren que nombre uno de esos eventos. Y para que sepan, mencionan muchas batallas. Pero hay otros que quizás sean un poco más fácil para usted. La batalla de Fort Sumter. Esta fue una batalla importante porque es cuando los estados del sur se apoderaron de una fortaleza de los Estados Unidos, una fortaleza federal en la costa, dando inicio a la guerra civil. Otro asunto, la proclamación de emancipación, que fue el documento anunciando la liberación de los esclavos. La batalla de Vicksburg fue una batalla grande. La batalla de Gettysburg fue otra batalla grande. Y después Abraham Lincoln dio un discurso importante. La marcha de Sherman. Sherman fue un general. Llevó sus tropas por Georgia principalmente hasta el mar y destruía los ferrocarriles y quemaba las granjas y los ranchos que encontraba en el camino para que a los estados del sur no pudieran mandar comida a sus tropas. La rendición en Appomattox es el nombre del lugar donde el general del sur se rindió. Otra batalla en Cheatham-Sharpsburg y el asesinato de Lincoln. Pero como solamente tienen que saber una de la lista, a menos de que tenga mucho interés en batallas, posiblemente nombrar la proclamación de emancipación o el asesinato de Lincoln sean más fáciles que nombrar alguna batalla. Porque la proclamación de emancipación la tiene que estudiar también para otras preguntas. Y el asesinato de Lincoln fue un evento muy conocido. Siguiente pregunta.
Abraham Lincoln es reconocido por varias cosas. Nombre una de ellas. Aquí está la estrellita. Entonces, el saber qué hizo de importante Abraham Lincoln está entre las preguntas que los viejitos como yo tienen que estudiar. Vamos a ver las respuestas, de las cuales tienen que saber una para pasar. Liberó a los esclavos. Aquí entre paréntesis se nombra otra vez la proclamación de emancipación, porque emancipar algo quiere decir liberarlo. Y Abraham Lincoln no simplemente salió fuera de su casa a decir los esclavos están libres, sino que hubo un documento, una proclamación. Lincoln está reconocido por haber salvado o preservado la Unión durante la Guerra Civil. Se puede decir que lideró o fue líder de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Si le gusta nombrar los números, puede decir que fue el presidente 16º de los Estados Unidos. También es conocido por el discurso de Gettysburg que mencioné en la pregunta anterior. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirvió la proclamación de la emancipación? ¿Para qué sirvió o qué hizo o qué logró la proclamación de la emancipación? Ya son 3 veces que la mencionamos. Y hay varias maneras de contestar. Más directamente, más fácilmente puede decir que liberó a los esclavos. Esta pregunta o esta opción es técnicamente correcta porque dice que liberó a los esclavos de la Confederación, o sea, los estados que estaban en rebelión contra la Unión, porque el presidente ya sabe que el presidente no hace leyes, el Congreso hace leyes, pero el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, utilizando su poder como jefe de las Fuerzas Armadas durante el tiempo de guerra, Lincoln anunció que todos los esclavos del enemigo quedaban libres. Después, para que fuera permanente, el Congreso tuvo que estar de acuerdo. O puede decir, la proclamación de emancipación liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur, porque no todos se dieron cuenta inmediatamente. Siguiente pregunta. ¿Qué guerra estadounidense abolió la esclavitud? Quizás sería mejor decir qué guerra abolió la esclavitud en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque siguió existiendo en otras partes del mundo. Y en algunas partes del mundo ya estaba prohibido. Pero deben saber que aquí estamos haciendo referencia a la guerra civil.
Ahora, ¿en qué enmienda? Acuérdense que una enmienda es un cambio a la Constitución. ¿En qué enmienda se establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas estadounidenses? Aquí sí tienen que saber un número. El número de la enmienda. Y aquí básicamente recitan lo que contiene la enmienda. Entonces habla de qué enmienda se establece que son ciudadanas las personas nacidas o naturalizadas. Y es el número 14. Hay que saberla. Siguiente. ¿Cuándo tuvieron derecho a votar todos los hombres? La clave aquí es la palabra hombres. Cuando todos los hombres pudieron votar. Y hay varias maneras de contestar, todos están bien. Después de la guerra civil, durante la reconstrucción, históricamente así se llama el periodo después de la guerra civil, o pueden dar el número de la enmienda después de la enmienda número 15, porque antes de la guerra civil, las personas de la raza negra no tenían derecho a votar, o no estaba reconocida legalmente el derecho, y solamente los hombres podían votar. Entonces, poco a poco se fue expandiendo. Después de la guerra civil, reconocieron que todos los hombres, sin importar su raza, podían votar. O pueden decir bien, si quieren, el año específico, que fue 1870. Siguiente pregunta. Nombre a una de las líderes del movimiento feminista de los años de los 1800. Pues ya salieron las respuestas. Muy bien. Pues nomás tienen que aprenderse una. Las voy a mencionar brevemente. La Susan B. Anthony era activista contra la esclavitud y en favor del voto para las mujeres. Y lo mismo, Elizabeth Cady Stanton favorecía los derechos de las mujeres y el voto y estaba en contra de la esclavitud. Sojourner Truth se escapó de la esclavitud y fue a las cortes y consiguió la libertad de su hijo de la esclavitud. También buscaba derechos para los negros y las mujeres y era en contra del consumo del alcohol. Harriet Tubman también se escapó de la esclavitud y regresó varias veces a ayudar a otros esclavos a escaparse. Luego trabajó para el ejército y trabajó para el derecho de las mujeres. Y también Lucretia Mott, Lucy Stone trabajaban para los derechos de las mujeres.
Las más famosas, Susan B. Anthony porque tiene su propia moneda. Harriet Tubman fue muy famosa por tantos viajes a sacar esclavos del sur. Pero el nombre que le sea más fácil de recordar es el que debe de aprender, porque nomás una mujer tiene que recordar su nombre. Ahora vamos a tener algunas preguntas de la historia más reciente de los Estados Unidos. Siguiente pregunta. Mencione una guerra en la que los Estados Unidos peleó durante los años 1900, the 1900s, el siglo de los años de 1900. Aquí otra vez ya salieron las respuestas, pero está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam o la Guerra del Golfo Pérsico. Más tienen que saber una. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Ahí ven la pregunta. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Aquí sí es importante aprender un poco de la historia y recordar porque hay diferencias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una de las razones por qué entramos en la Primera, porque Alemania atacó barcos civiles. O puede decir para apoyar a los aliados. Y aquí vienen los países aliados, pero no es opcional mencionar los nombres. Así que poco más fácil de no aprenderlos, digo yo. Puede decir para oponerse a las potencias centrales. Y aquí los nombra, pero no es necesario para pasar la pregunta. Solamente tienen que dar una respuesta correcta. Así que vean las opciones y apréndanse la respuesta, la versión que es más fácil para usted. Siguiente pregunta. ¿Cuándo pudieron votar todas las mujeres? ¿Cuándo pudieron votar las mujeres? Si quieren, pueden dar el año preciso. ¿No fue hasta 1920? ¿O pueden decir que fue después de la Primera Guerra Mundial? ¿O pueden mencionar el número de la enmienda, si prefieren, que fue la 19? Como sea más fácil la respuesta, todas son correctas. Que sea más fácil para usted. Siguiente pregunta. ¿Qué fue la Gran Depresión? ¿Qué fue la Gran Depresión? Aquí están diciendo que van a querer una definición, una explicación. Y les cuento que no es cuando su pareja se fue y usted se quedó triste. No, esa no es la respuesta que están buscando, aunque posiblemente sea cierto.
quieren saber que usted les diga que fue la recesión económica más prolongada de la historia moderna. Tal vez cueste un poco de trabajo aprenderlo si no saben nada del asunto. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se inició la Gran Depresión? ¿Cuándo se inició la Gran Depresión? Aquí sí quieren saber cuándo. Fíjense a la pregunta. Si es que quieren una explicación o definición. Si es cuándo, quieren una fecha o algún periodo de tiempo. Lo pueden llamar la Gran Crisis. El año fue 1929 o el derrumbe de la Bolsa de Valores de 1929. Siguiente pregunta. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Aquí es importante escuchar la I porque es una persona que hubo más de un presidente durante la Segunda Guerra Mundial, pero uno que fue presidente durante la Depresión y la Segunda Guerra Mundial fue Roosevelt, Franklin Roosevelt. Es el único presidente que ha sido elegido 3 veces. ¿Y saben qué? Ya terminamos esta sesión. Solamente falta una clase más. ¡Qué felicidad! Que sigan practicando y nos vemos en la próxima.